Hola a todos. ¿Qué tal? Es que hemos hecho un experimento y nos ha salido perfecto. Un triunfo, un triunfo. Antonio, ¿qué has Venga, cocinado esta vez en la cocina de los López? bueno, pues nada, y que hicimos lo de los ocho de Ducati, ¿no? Hablando de cómo analizando los tiempos del test de Sepang, y muchos nos habéis pedido que qué pasaba con Honda y todo esto, entonces al final lo que hemos hecho es nos hemos centrado en los cuatro de Honda para ver realmente cómo le ha ido. Ya sabemos que a la Honda no le fue bien, que realmente esperábamos todos hay una sorpresa por parte de Honda de que iban a traer algo revolucionario o como poco algo que funcionase. No fue así, ¿no? Pero queremos ver realmente con estos números, ver realmente dónde están las ondas de mal. Que ya sabemos que están mal, pero bueno, ahora vamos por Pero a parte. ver, ¿cuánto de mal están? ¿Cuánto de mal están? Sí, sí. Y Bien, bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Yo aquí soy como el regidor. Tú me dices y yo venga, voy vamos a poner enseguida. la tabla, la última que hemos estado hablando tú y yo, que era donde se veían las diferencias con Peco, la de las 10 vueltas más rápidas. Bueno, os Bien, explico déjame. Estas son las tablas de las cuatro ondas con Peco Bañaya de referencia, ¿correcto? exacto. En un lado y después en el otro lado hay las tablas solo de la sonda. Las 10 vueltas más rápidas y las 7 vueltas más rápidas del último día o de todo el entrenamiento. Del último día solamente. Para Venga, comparar todo, nos hemos centrado en el último día. ¿Por qué este último día? Porque pensamos que tras 3 días de test, realmente el domingo era donde todos tenían la moto un poco más por la mano y donde se podían hacer unas comparaciones más reales. Recordaros también que por primera vez en muchos años se han hecho unos test sin simulacro. Entonces, todo esto se ha recopilado en las mejores vueltas que nos quieren decir a grandes rasgos que si un piloto ha sido capaz durante un día entero de rodar 10 vueltas en los mismos tiempos, quiere decir que, o sea, de rodar, por ejemplo, en 58, quiere decir que lo ha hecho mejor o que está mejor preparado que uno que lo haya hecho en 59. Realmente esto es un poco lo que nos arroja esta tabla. Y bueno, si veis, está dividida en 4 cuadrados, como ha explicado Pecino. Tenemos el primer cuadrado de arriba del todo, es comparando las 4 ondas con Van Naya, es decir, las 4 vueltas más rápidas, las 10 vueltas más rápidas que dieron los pilotos de Honda comparadas con las 10 vueltas más rápidas que dio Van Naya. Y podemos ver realmente, bueno, que Rins, por ejemplo, que fue el que menos perdió con respecto a Van Naya, perdió en estas 10 vueltas, perdió 9 décimas, Mir un segundo, Mark 1,1 y Nakagami 1,4. Recordaros que Nakagami, la verdad, que está todavía tocado de la muñeca, está lesionado y también, pues bueno, todo esto también se ve un poco aquí afectado. También deciros un poco que los tiempos estos hay que tener en cuenta que Mark se dedicó a probar cosas. Entonces, fue todo probando cosas y no se centró en una moto en concreto e intentar desarrollarla para ver si conseguía rodar en mejores tiempos, sino que fue probando distintas motos con distintas configuraciones, con distintos inventos para ver dónde estaba. Mientras que sí, Rins y Mir sí que pudieron rodar, tuvieron menos labor de probadores y sí que su trabajo se centró más en seguir adaptándose a la Honda, que es su primer año, y su segundo test que estaban sobre ella, ¿no? Entonces, efectivamente, porque básicamente la sensación que dio en Sepang es que Mir y Rins, diciéndolo de una manera muy simple, básicamente se dedicaron a dar vueltas. Obviamente trabajaron en las motos durante los 3 días. Nakagami, pues lo que has comentado tú, Nakagami es que, mira, te digo una cosa, yo, si él no se recupera, porque esta lesión que tiene la muñeca es de septiembre, del Gran Premio de Aragón. Después cometió la locura de salir en Japón delante de su público y allí debió de acabar fastidiándose la muñeca. El Gran Premio de Japón que fue en octubre, me parece. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero. Lleva 4 meses para intentar arreglar una muñeca. Y cuando llegó a Sepang, dijo, la verdad es que tenía miedo de venir a este test, porque durante este invierno me he subido un poco en moto, he ido un poco en moto, me imagino, no sé, de alguna especialidad, y ya teníamos la pinta. ya tenía mala pinta. Pero entonces, yo te digo una cosa, Antonio, si este no se recupera, mm, le tendrán que sustituir. Lo que pasa es que aún así es más rápido que Bradley. O sea que, hombre, lógicamente tendrán que sustituirlo porque se tendrá que terminar de recuperar. Pero Claro, sí. que la verdad que Sí, Nakagami es una dime, pena, la dime. verdad.
No, no, que Sí, Nakagami que realmente pienso que tiene más capacidad de rodar más rápido que Bradel, ¿no? Que ahora mismo quizás que lo necesiten un poco que Nakagami. Hay que decir que de los 4 pilotos que tenemos aquí Honda, Nakagami es el único que conocía la Honda de los últimos claro, años. Entonces claro. también es importante su información, ¿no? Es el único que les queda, aparte, Sí, lógicamente de parte de más, ¿no? y lo que dices tú, Mark, la verdad que estaba de pilotillo de pruebas. Es que le están utilizando para una cosa que, Hay una cosa que sí que podemos pensar es que, bueno, por lo menos Rins y Mir están como que ya han llegado al... No, todavía les quedará bastante para adaptarse a la onda, pero sí que más o menos con estos tiempos podemos aventurarnos a pensar que por lo menos los pasos hasta llegar a adaptarse a la onda lo están consiguiendo. Ahora, siguen estando a un segundo, ¿no? Bajar ese segundo. Ahora, ¿cuánto aparte hay de ellos, de esa adaptación, y cuánta parte de eso será por el tema de la moto? Luego también claro. hay que decir una cosa muy importante, y es que también Sepang es uno de los circuitos que peor se le ha dado históricamente a Marc Márquez. Por cierto, hoy es su cumpleaños, ¿no? Ah, sí, es verdad, hoy hace Sí, 30. hoy hace 30 años. Fíjate, ¿cómo era? El piloto que marcó tantos récords de precocidad, ¿verdad? Ya va teniendo años, ¿eh? Ya tiene 30 años. Pero insisto, Antonio, yo creo que Marc, es que valorar a Marc a nivel de rendimiento en Sepang es bastante No, injusto, porque es que no pudo rodar. Si como él dice, no sé si te lo he comentado, en un momento dado cuando dice, bueno, estuvimos rodando con una moto, con una moto, con una moto, y el tío fuimos medio arreglándola, entonces dice Marc, cuando llegó el momento de poner neumáticos blandos para hacer un tiempo, me dijeron, olvídate de esa moto y ahora súbete en esta. Pero bueno, venga, vamos a tu análisis. bueno, por terminar una curiosidad, ¿no? Que ya ahora que ha cumplido 30 años, yo siempre que habla alguien de los 30 años, siempre me acuerdo de Wayne Rainey. Wayne Rainey ganó su primer título de campeón del mundo en el año 90 teniendo 30 años, ¿vale? Y Fíjate. ganó con 30, con 31, con 32 y con 33, yendo primero de la carrera, primero en la clasificación, se cayó, se lesionó ya para siempre, ¿no? Pero que, o sea que todavía 30 años y más hoy en día con las técnicas de entrenamiento, las de alimentación, con todo lo que se conoce, todavía le queda bastante años aquí a Marc como para seguir alcanzando los que tiene por delante. Claro. Pero bueno, una de las cosas que yo quería decir, sobre todo de Marc también en este circuito de Sepang, es que es un circuito que nunca le ha ido bien, o no le ha ido tan bien como en otros circuitos. No está entre sus circuitos preferidos o entre sus circuitos que siempre se le ha dado mejor. Deciros, por ejemplo, ¿no? Que en este circuito, cuando corría en Moto 2, en el año 2009, no, en el año 2011, era su primer año en Moto 2, se cayó en la primera vuelta de los primeros entrenamientos, se pegó un golpe muy fuerte en la cabeza y a partir de ahí le llegó la diplopia. Ah, es verdad. Eso Sí, le sí. fastidió que fuera campeón del mundo en aquel primer año en Moto 2. Al año siguiente, también en Malasia se cayó y estuvo a punto de que se le complicara el título. Y luego en MotoGP solamente ha ganado 2 veces. Una vez en el año 2014 que lo ganó todo y en Es, 2018 que dándole caza a Valentino, Valentino se cayó y ganó la carrera. O sea, no es un circuito suyo, no es un circuito donde siempre esté delante, donde haya ganado un montón de veces, como tantos otros, ¿no? O sea que sí, también pero Antonio, por ejemplo, no es absolutamente normal, o sea, no es normal que en tu tabla se puede ver que a 10 vueltas y a 7 vueltas Rins y Mir están por delante. están por delante. O sea, Rins y Mir, que no conocen la onda, están por delante de Marc, al que todavía, vamos, yo no recuerdo que hayan terminado pilotos de onda por delante de él. Claro. O sea, Bueno, también tengo claro que Mark, si al final, o sea, si no hubiera tenido tantas cosas que probar, o si al final hubiera tenido más o menos la moto clara que coger, hubiera al final bajado bastante sus tiempos, ¿no? Pero si os dais cuenta, realmente solo como aquí va en verde más oscuro el tiempo que él intenta saltar, que es el 58.6 y no pegan, y el siguiente un 59.4. Está claro fíjate, fíjate. que no intentó ese asalto a una vuelta, o por lo menos yo creo, no lo sé, pero seguramente no lo intentó tanto como los otros pilotos. Y ya podéis ver aquí, por ejemplo, las 10 vueltas más rápidas, Rin está primero, en las 7 está Mir. Mir y Rin están ahí los dos, muy parejos, uno y el otro, que para mí es una buena señal. Que los dos pilotos de Honda, que vienen de la misma moto, que son dos pilotos que realmente son dos pilotos que han demostrado que tienen la calidad para estar delante. Uno es campeón del mundo y otro ha ganado carreras de todo tipo. O sea
que estén ahí en ese camino los dos en paralelo, creo que eso es bastante positivo. Y creo que es la lectura más positiva que se puede hacer de este test, que esos dos pilotos están al unísono. Bueno. Sí, pero están en la tabla de la izquierda, se ve que están a un segundo y en un segundo se meten en el puesto 10 Sí, ¿cuánto? te lo digo ahora mismo, que 15 tengo aquí la tabla. o 19, no, A ver, 15 creo. ellos terminaron lo que es los entrenamientos. Joan Mir terminó el 12 a una vuelta y Rhys terminó el 19º a una vuelta, ¿no? Si analizamos todos los tiempos, me parece que Mir estaba el 12 en la tabla de 7 vueltas y en la de 10 vueltas era Rhys o algo así era. O sea que realmente, lógicamente, están lejos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, intento ser un poco optimista y pensar que Pero realmente... además, Antonio, rodaron con una moto que no va a ser la moto, porque la Bueno, eso no moto, lo sabemos realmente, ¿no? No sabemos realmente porque claro, se supone que Marc está intentando, Marc y Honda están intentando ver qué moto es la que va a ser la del 2023. Pero más o menos tienen que tener ya, estarán hablando de matices, de carenados, o están hablando del motor, chasis todo completo. no Será sé, así un caos. acuérdate que al final Marc eligió la moto de Valencia. Dice, al final es la moto de Valencia. Y acuérdate lo que dijo de la moto de Valencia. Joder, se fue corriendo. Se- Se fue bueno, corriendo qué andando, no lío, corriendo qué con la moto. lío, qué lío, qué lío, qué lío. Marc debe de estar hartísimo de esta historia. Bueno, Venga, realmente, o sea, por hacer una conclusión de estas tablas, decir que realmente la onda está lejos, pero como ver un elemento positivo, yo creo que están en la misma línea, ¿vale? Que yo creo que eso puede ser positivo. Vamos ya a la tabla de los parciales. la tabla de los parciales, esta de Esta aquí. es, ¿vale? En esta tabla tenemos, he puesto en amarillo para que se vea bien, el sector 1, el sector 2, el 3 y el 4, ¿no? Y bueno, también lo he comparado con el piloto más rápido en cada sector. Si veis la primera tabla, que es la del T1, está Bagnaia, que fue el primero del test, y después he puesto Honda 1, Honda 2, Honda 3, Honda 4, porque ya me pasó cuando estábamos hablando de las tablas de Ducati, que estaban todos los pilotos de Ducati, eran los 8, y la gente que se conectó se creía que es que habían terminado los 8 primeros, y no, era que estábamos comparando a los 8 de Ducati. En este caso, estamos comparando las 4 Hondas con el piloto más rápido de cada tramo. En el primer tramo fue Bagnaia, y aquí vemos realmente, recordaros el primer tramo de Malasia, lo estuvimos explicando ya en el de los 8 pilotos de Ducati, pero bueno, lo explicamos aquí un poco. Aquí lo tenemos. Este sector es un poco engañoso. Y ahora vamos a hablar también, una de las cosas también importantes, y es, lo vamos a comparar un poco con el año pasado, ¿no? Que qué es lo que pasó aquí. Digo que es engañoso porque realmente es un sector muy técnico, con un tramo muy lento y con dos partes muy rápidas. Con lo cual, como aquí no estamos viendo, no tenemos las imágenes, simplemente lo que tenemos son los cronómetros, es muy difícil saber realmente dónde están ganando o perdiendo en esa fase de este sector, porque si os dais cuenta, contempla la mayor parte de la recta, las frenadas de final de recta, todo eso es un sector muy rápido y luego tenemos la primera curva y la segunda curva que son muy lentas, es la parte más lenta del circuito y después tenemos la curva 3, que es una curva, ese cambio de dirección de la 2 a la 3 de las zonas más complicadas de ese PAN, es una curva muy difícil donde los pilotos llevan muchísima tracción, donde se comen el neumático trasero, donde van enganchando marchas y es un sector, esa parte del sector es la más complicada y es la curva más rápida de todo el circuito. Entonces, nosotros vemos aquí, recordar que cuando estuvimos hablando hace tiempo de Marc Márquez, analizando un poco lo que le estaba ocurriendo a Marc, el año pasado, Marc, cuando llegó aquí a este test, en este parcial perdía medio segundo. O sea, él perdía bastante en todo el circuito, como le ocurrió este año, pero casi todo lo que perdía lo perdía en este primer sector. Y nosotros nos aventurábamos a pensar que era porque, ¿qué contempla este sector? La frenada, que era una frenada derecha a su brazo malo, que todavía no lo tenía operado y no está recuperado como si lo está ahora. Hace un año él estaba bastante mal. Acordaros que tenía el hueso rotado y todo esto, que no le permitía pilotar a gusto. Pues imaginaros una frenada muy fuerte hacia ese lado. Y luego tenemos la parte más física, que es una parte muy lenta, donde hay que hacer un cambio de dirección muy brusco a muy baja velocidad, que físicamente es muy jodido. Fijaros, estamos hablando de curvas. Llegamos a la primera curva donde se baja la velocidad hasta 60 km por hora, se acelera, sube un poco a 87 y luego se desacelera y se baja casi otra vez a 60 km por hora y ya a partir de ahí empiezan a enganchar marcha hasta llegar a más de 250 km por hora.
Toda esa parte, en todo este sector, y nos aventuramos a pensar que era entre la frenada y este cambio de dirección, y luego encima toda una curva derecha hacia el lado peor de Márquez. Marc perdía el año pasado en este sector medio segundo. Y teníamos mucha curiosidad de ver si este año, que lo hemos visto tan recuperado físicamente como estaba. Si os dais cuenta aquí en esta tabla, pierde 3 décimas. Sigue siendo una barbaridad, pero sí que creemos que no es por su estado físico en esta ocasión, sino porque es un sector complejo, ¿no? Y bueno, quería hacer eso porque también hay una persona desde el canal que nos preguntó, oye, aquello que comentasteis de Marc, ¿qué conclusión habéis sacado? Pues bueno, pues esto, ¿no? Podemos aventurarnos a pensar que Marc, que físicamente, tal como nos ha mostrado, y creemos que, y tal como él lo está diciendo repetidas veces, que realmente físicamente ha recuperado ya el nivel óptimo, ¿no? Y todavía de aquí al día 11 de marzo, que serán los test de Portimao, seguramente llegará todavía mejor físicamente porque ha tenido ya un entrenamiento específico que es subirse en lo alto de la moto de MotoGP. Bueno, deciros eso, ¿no? Precisamente porque este es el parcial más físico de todos, el último que es Nakagami, no es normal que Nakagami esté al final y pierda 4 décimas, porque si él va mal todos los parciales, en este es en el que más tiempo iba a perder. Si nos vamos al segundo parcial de ese PAN, en el segundo parcial de ese PAN es el menos técnico de todos, ¿no? Si os dais cuenta, realmente tiene la frenada de la curva 4, que ya explicamos que es una curva de esta de que los pilotos se la tienen que quitar de encima. Es una pilota de pim-pam, es una curva de que los pilotos salen, la giran, se la quitan lo más rápido posible, y luego las 5 y las 6 son curvas en las que lo más importante es no perder velocidad. Mantener la velocidad, la curva 5 en bajada, mucho apoyo delantero, el cambio de dirección, ser muy suave, pero es una parte que normalmente solo puede, si hay que intentar no perder velocidad, pero ganar no vas a ganar. Y luego, si vemos la parte, bueno, aquí estamos viendo, ¿no?, la curva 5 y la curva 6, que son de velocidades bastante altas, y el cambio de dirección, que es ese cambio de dirección un poco jodido, pero técnicamente es la parte de las más simples del circuito. Sí, pero date cuenta, Antonio, la aceleración que hay de la curva 4 a la 5. O sea, ellos hacen la curva 4, la hacen aquí pone 88 kilómetros por hora, y después de ahí hay como una subida, ¿no? Y en esa Sí. subida pasan de 88 a 206. O sea, es una aceleración Y brutal. probablemente más alta, porque normalmente yo actualizo este tipo de planos, lo actualizo con la cámara onboard. Y este año no hay ni una cámara onboard que me haya mostrado ese sector. Entonces me he ido quedando con años anteriores, ¿no? Y sí que he visto que han ido creciendo todas las velocidades. Pero por Sí, no aventurarme a inventarme una velocidad, la dejé la última que tenía registrada. Pero intuyo que tiene que ser un poco más alta. sí, porque además fíjate aquí en esta parte, como te digo, es como una subida. Ahí la aerodinámica, antes pues se les levantaba la moto acelerando. Ahora, como las motos se quedan aplastadas contra el suelo, la aceleración será muchísimo más Sí. efectiva. Sí, y aparte les permitirá, porque esa curva son de las que muchas veces escucho a los pilotos que hay que quitárselas del medio, hay que quitárselas muy rápido. Esa curva que es así casi a 90 grados, un poco más de 90 grados, sí que los pilotos ahí pegan un golpe de gas muy fuerte en esa salida, que es lo más importante, es salir de esa curva. Y bueno, en el T2 realmente no vemos muchas cosas significativas, pero el T2 nos lleva al T3. Bueno, en el T2 aquí, ahora que tenemos aquí la tabla lo vemos, el más rápido de los test fue Luca Marini, y aquí vemos que Mir pierde 2 décimas, Nakagami pierde otras 2, Rins pierde 2 y Marc pierde otras 2. Realmente están un poco equiparados todos. Pero lo que quería decir es que en este parcial lo que influye menos es el piloto. Influye más la moto, ¿no? Lo que estábamos hablando. Esa aceleración, ese cambio de dirección a alta velocidad, eso puede influir, pero no el pilotaje, ¿no? Entonces, donde nos vamos ahora si nos vamos al T3, el T3 es el parcial más técnico de todo SEPAM. Tiene las curvas 7 y 8, que no tienen mucha trascendencia, pero luego sí tenemos una recta que va de la 8 a la 9, esa frenada fuerte que es muy fastidiosa. Tenemos el cambio de dirección de la 9 a la 10, que es súper complicado. Esto es un invento de trazadas. Cada vez que podáis ver estas imágenes por televisión, veréis que cada piloto sale por un lado distinto, porque según cómo, o sea, esa salida de la curva 9 es consecuencia de la frenada, pero sobre todo del posicionamiento hacia la curva 11, o sea, hacia 2 curvas más adelante. Así que toda esa parte es muy técnica, muy compleja. Y luego tenemos la aceleración hacia la curva 12 y el cambio de dirección a la 13, que también es muy fastidiado, porque
En la 12 tienes que dosificar, te tienes que sacrificar un poco la curva 12 para no alargar el viraje hacia la 13 y poder quedarte lo más pegado, más abierto para negociar la curva 13 y ya la 14 que sea aceleración pura y dura. Bueno, lo que quería decir, este es el parcial más técnico de todo el trazado y aquí fijaros quién es el primero que está de los pilotos de Honda. Tenemos a Marc Márquez. Si os dais cuenta, en el test fue Marini quien lo hizo más rápido en esta sección. El Marc pierde 3 décimas, aquí pierden, es donde más décimas pierden que en ningún otro parcial, porque lógicamente es un sitio que donde, si algo se complica, aquí se va a complicar más, porque hay de todo. Pero si os dais cuenta, Marc, que casi siempre está cerrando los parciales, él sin ir a buscar ninguna vuelta rápida, sin ir a buscar vueltas rápidas, simplemente probando moto, en la parte más técnica, él está por delante del resto. Eso dice mucho. Sí, Por un pero lado, fíjate la diferencia que hay en el T3 entre la mejor vuelta de Marc y la de sus compañeros. Marc en este parcial, su mejor vuelta es un 36.6.5 y Mir, que es el segundo, es un 36.9.8. O sea, sí, es muchísimo, es muchísimo. Y otra vez, lo que dices tú, Mir y Rins van de la mano, ¿verdad? van de la mano, siempre. Increíble, increíble. Sí, eso es lo que te quiero decir. Eso es lo que, para mí eso es positivo, ¿eh? Que tenga dos pilotos que están yendo ahora mismo a remolque de mar, lógicamente, que están adaptándose a esta moto. Aparte, yo los comentarios que les vi, no sé tú que los viste en directo, pero se les vio como tranquilos, ¿no? O sea, por un lado preocupados porque a ver qué les trae Honda, pero por otro lado, yo los he visto más tranquilos de lo que se fueron en Valencia. Porque es como que se han adaptado a esta difícil moto. Y Yo no creo, Antonio, adaptarse. Yo creo que ellos, la impresión que me dio a mí es que ellos no sienten ninguna presión. Ellos no tienen en este momento ninguna responsabilidad. Cero, cero. Porque HRC, básicamente, como hemos dicho 20 veces, HRC está centrada con Marc y ellos van adaptándose a la moto, pero no tienen ninguna presión, no tienen que tomar decisiones, porque las decisiones las está tomando el 93. claro, pero ellos no tienen que tomar ninguna decisión, pero sí que tienen el compromiso y la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. Y A sobre ver, pero, todo, pero eso lo hacen todos los pilotos, compromiso y pues claro, responsabilidad. pero quiero decirte, pero sí que lo que te quiero decir, ahora mismo ellos van de la mano, sus tiempos son muy parecidos. Si esto lo pudiéramos extrapolar a una carrera, probablemente terminarían próximos entre sí, ¿no? No, más o menos. Si imagínate que en estos test Río hubiera estado un paso por delante de mí, que le hubiera sacado una décima en cada parcial. ¿Y Te eso qué aseguro yo. querría decir? Pues querría decir que Mir no se está adaptando a la moto. Que también esto podría decir que los dos no se están adaptando. Pero para mí yo quiero ser más positivo y pensar que los dos están dando los pasos correctos hacia la adaptación de la onda. Vale. Es lo Bueno, que... en el Bueno, T3, aquí es donde Nakagami sí que es el donde más pierde. Una pues barbaridad, ¿eh? Una claro, barbaridad. claro. Es el más técnico de todos, donde más se complica todo. Y no es el más físico, que ya hemos dicho que el más físico es el uno, pero sí que es un parcial donde está toda la complejidad técnica que si se te va acumulando los problemas, aquí es donde se te van a manifestar más. O De sea, hecho, es un... fíjate tú perder en el MotoGP de hoy en día más de medio segundo en un parcial. Sí. Esto quiere decir que está como en la luna, ¿eh? Pues ahora te voy a enseñar unos datos que te va a quedar más sorprendido todavía. Bien, pasamos al Bueno, 4. pasamos al 4. El 4 es el parcial que menos trascendencia tiene en Sepang. Es el parcial puro y duro de Ducati. O sea, os explico un poco. Tiene la curva 13 y 14. Realmente la 13 se sacrifica para la 14 salir con la mayor aceleración posible para tener la mayor velocidad en la recta. Frenada fuerte y no aceleración. Parcial Ducati, que son los que mejor aceleran, los que mejor frenan, con lo cual tiene dos aceleraciones y una frenada fuerte. O sea que aquí, lógicamente, las Honda iban a sufrir. Así que ese no nos arroja mucho. Al final pierden, realmente, si os dais cuenta, estos son los tiempos totales. Pon otra vez los parciales. Si os dais cuenta aquí, pierden también dos décimas, casi tres décimas pierde Rins y tal.
Pero realmente aquí no lo podemos, aquí realmente es que las Ducati marcan mucho la diferencia. Y una de las cosas que yo te quería decir viendo esto, ¿no? Viendo realmente cómo al final, cuando vemos esto, vemos que cuando se complican las cosas, cuando hay que sacar ese pilotaje extra que tiene Marc, que es en el T3, está delante de las otras dos ondas, y en lo demás está detrás, porque son sitios, es falta de puesta a punto, falta de mil historias, es falta de todo esto que hemos estado hablando. Pero lo que te quería comentar ahora, ¿sabes quién fue el año pasado quien mejor parciales hizo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Este o todos? En el test de Sepang de 2022, Sí. el piloto que mejor parciales tuvo, o sea, cuando analizamos esto, igual que nos sale aquí que el primero fue Bagnaia, luego Marini, el mejor fue Alex Rins. Fue ¡Hala! el piloto con el mejor ritmo de todo. Y he estado mirando, ¿no? Y para que te haga una idea, Rins, aquí en este primer parcial, su media de sus 10 vueltas más rápidas es 24,6. El año pasado con la Suzuki era 24,5. O sea, con la Ah, Suzuki era más rápido, ¿no? En el segundo parcial aquí tiene, Rins tiene 27,5, el año pasado tenía 27,2. Conseguía ser 3 décimos, o sea, podríamos llegar a pensar, porque estamos hablando que son unos test, no es una carrera, no es una FP4, sino que es todo el día, las 10 vueltas más rápidas durante todo un día. Que más o menos las 10 vueltas más rápidas en un día de Sepang de 2022 no tienen que diferir mucho en el 2023 porque la climatología, las fechas, todo son muy parecidas. No ha habido cambios de asfalto, no ha habido componentes extras. Pues bueno, luego vemos en el T3, por ejemplo, Ring ha rodado este año sus 10 vueltas más rápidas, la media del T3 son 37,2. El año pasado sí. fueron 36,8. O sea, nuevamente en el tercer parcial, el más difícil de todo, el más técnico de todo, el año pasado él con la Suzuki era medio segundo más rápido que este año con la Honda. Alucinante, ¿eh? ¿Y el 4? Alucinante. El 4, bueno, el año pasado, esta vez tiene 33 y el año pasado tenía 29,9. ¡Jo! 4 décimas. Madre mía, madre mía. 4 décimas. Dios. O sea, podremos pensar que hay mil cosas y no acertar ninguna o acertar alguna, ¿no? Problemas en la frenada, problemas en aceleración, problemas cambio de dirección. O sea, está claro que la Honda le falta mucho. Este dato último es el que veo yo más diferencia con respecto de cómo puede estar la Honda con respecto a Sí, bueno, sí, no, lo vemos yo Antonio, todo evidente. este dato es el absolutamente demoledor, ¿eh? Sí. O sea, Porque si tú ves a todos los demás pilotos, o sea, si no te voy a sacar ahora los tiempos del año pasado, ¿no? Pero lo he estado viendo, aparte, me he tomado los de Ring porque además fue el más rápido. Pero oye, que y te voy a hacer una trampa ahora, no sé si lo tienes listo, ¿no? Pero Paul el año pasado fue rapidísimo en este sí, test. pero espérate, esto te lo puedo. Mira, el año pasado en este test, las 10 vueltas más rápidas del test, espérate, te lo voy a decir ahora mismo, que lo tengo aquí. Mira, el año pasado Paul fue muy rápido, pero aún Sí, así fue muy rápido una vuelta. Pero sus 10 vueltas más rápidas le daban la séptima posición, que no estaba mal. ¿Sabes? Le daba una media de 1,59,1 a 4 décimas de Rins. 1:59.1. Sí, acordaros, mira, el año pasado, por ejemplo, es que las Ducati oficiales empezaron muy mal. Bagnaia, por ejemplo, salió a 6 décimas en sus 10 vueltas más rápidas, en la media de sus 10 vueltas más rápidas, salió a 6 décimas de Rins. Sí, pero Segundo fue a Ley. Antonio, Dime, dime. me has dicho, o sea, Rins, que ha sido el más rápido a 10 vueltas, ha hecho 1:59.6. 58,6 el año pasado. No, 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 la Honda. La, No, no sé, primer, te entiendo. la primera Honda esta vez, Ha Rins sido. Sí, 1:59.631, que pone la sí, sí. tabla. Sí, Y sí. Paul hizo 1:59.1 No, no, no. No, espérate, de espérate, ritmo, espérate. Es que de ritmo. estamos mezclando. Sí, el año pasado de ritmo Paul hizo 1,59,1. Por eso, o Sí, sea, sí. medio segundo más rápido. Sí, sí. O sea, esto, yo qué sé, tío, esto alguien en Honda, me imagino que lo habrán visto, es increíble. O sea, la nueva moto o la moto con la que están trabajando, bueno, y a Mark ni te cuento. Mar Con estuvo esto, en 1,59,9. pues aquí 1:59.8. Pero lo de Paul, un escándalo, ¿eh? Un Sí. escándalo. Sí, de hecho, Brutal. él te lo ha dicho varias veces, o te lo estuvo contando cuando te dijo, no hay que hacerle mucho caso a estos tiempos porque yo de aquí el año pasado salí como el más rápido. O sea, realmente salió muy rápido y Oye, realmente en y la primera tienes carrera lo vimos. otra trampa, otra pregunta trampa. ¿Tienes los parciales de Paul del año pasado? Sí, claro.
A ver, vamos a Dime. comparar. Que Paul fue la onda más rápida. Sí, pues Bien, mira, Paul en el primer parcial tenía 24,7, que en este parcial tenemos, 24,7. Ah, 24,7. Esperad, voy aquí. Estáis. Ahí va. A ver. 24,6. Bien, más o menos están ahí. sí, Venga, más. en El el T2, segundo. Paul tenía 27,3. 27,3. Mir, que ha sido el más rápido, 27,5. 5. Pierde 2 décimas la nueva moto. Vamos a llegar al complicado, Al T3, al que, T3. atención, Mark ha sido el más rápido en Sepang con 37,19. Sí, bueno, aquí Paul tenía 37,0, casi 2 décimas más rápido. ¿Y dónde está el tiempo? ¿En el T4? En el T4, Paul tenía 29,9 y aquí 32. Sí, la Aquí, verdad que... o sea, en el T1 y en el T4. Otra vez, mira, es verdad, mira, en el T4 el año pasado Paul perdía con respecto al más rápido que fue Ring 0,07. Sí, Antonio, quiere decir que la sonda del test del 23 son más lentas que la sonda del test del 22. sí, sí. Pero vamos, y no es que es puro número, ¿verdad? Hmm. Qué fuerte, macho. Sí, es una pena que Nakagami no haya estado bien porque podría haber sido también el que nos hubiera arrojado otra luz distinta, ¿no? A esto, ¿no? Increíble. A mí Entonces, al final, o me sea, parece viendo increíble. esto último, mi teoría es que los dos pilotos de Suzuki que están ahora en Honda se están acercando, más bien es que no están llegando. Qué fuerte, macho. Es que esto incluso quiero que hay que cambiar el titular de este vídeo, ¿eh? Bueno, estamos a tiempo. Porque eso, las ondas del 23 más lentas que las del 22. Sí. Y te digo una cosa, hay una cosa que todo el mundo habla de Portimao. Dime, dime, dime. Mira, mira, el titular. 12 meses después, las ondas más lentas. O algo así. Es increíble. O sea, debe... ¡Fua! ¡Guau! Y te digo una cosa, mira, lo hemos hablado varias veces durante todos estos días hablando de los test. Si Sepang era un circuito ideal para entrenar, ¿no? Y la verdad que está claro que es un circuito que tiene de todo. De Circuito, todo. una parte muy técnica, con rectas, frenadas fuertes, cambio de dirección a alta velocidad, cambio de dirección a baja velocidad, curva rápida derecha, curva, en fin, tiene de todo. Es un sitio donde los pilotos pueden saber realmente identificar problemas. En Portimao, realmente es un circuito de la leche espectacular, pero para la puesta a punto una locura. Claro, porque los cambios de Unas dirección, cambios de dirección increíbles, una baja tirando la moto hacia la izquierda. O sea, realmente la puesta a punto de Portimao no te sirve para nada de ningún otro circuito. Intentar sacar conclusiones de Portimao tiene que ser lo más complicado del mundo. O sea, tengo claro, esto de hecho deberíamos de hablar con un técnico que nos explicara un poco Portimao, pero tengo claro que dirán, bueno, vamos a dejar la moto para esta parte y para la otra a ver qué pasa. Porque es imposible prepararlo. si no, Sepang es Imposible. bestial, lo que dices tú. Tiene rectas, tiene frenadas, a los pilotos los pone a prueba a muerte con el calor, a los neumáticos los lleva al extremo con el calor, con la famosa curva 3, que es, yo creo que después de las de Phillip Island, la entrada en meta, esta también debe ser trituradora. De hecho, para hacer estos vídeos hablamos con Tony Jiménez de Aprilia, que nos contaron un poco de Sepang y nos decía que en la curva 3 es muy fácil freír el neumático, ¿verdad? Si nos decía que Meterle un piloto una tostada. se podía comer, se podía quedar sin neumático trasero en un par de vueltas. Sí, 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 Sí que que era una además, curva con muchísimo spinning, que era muy fácil que el piloto empezara a patinar y que podía, vamos, mira, perder al pelotón Antonio, en enseguida. esa curva, primero que es súper chula de ver, ¿no? Porque esa curva además la 2 y después empiezan a bajar, bajan y mientras van subiendo marcha, va, 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 y esto de la moto acelerando en vacío, el spinning, ¿no? La rueda patinando, que es lo que es el spinning, se oye de bien, porque sube de vueltas el motor y no concuerda con lo que avanza, Sí, sí, sí. ¿sabes? Y después ellos pasan tan cerca que yo te diré, a ver, de aquí hay 1, 2, 3, pues pasan como a 3 metros el guardarraíl, pasan
Bueno, es alucinante, alucinante, es alucinante. Mola De mucho hecho, ir a Sepang. de hecho, las fotos que podáis ver normalmente de Sepam, de esas derrapadas traseras de curva derecha, es esa curva. Esa curva Claro, ahí siempre está marcada. De hecho, vamos a ver si utilizamos algún fondo de esa curva para ponerlo de fondo de plantilla y quitamos el neumático este que tenemos. muy bien. Bueno, pues nada, nos quedamos por aquí y yo creo que de todo, lo más significativo, Antonio, es la comparación con el año pasado, ¿no te parece? Sí, la verdad que aparte me había centrado en RIN, no me había centrado en los demás. También porque no quería falsear por si acaso ahora saliese, que no, que Michelin ahora los neumáticos, en fin, por si había algo que, un condicionante externo que no alterara eso, ¿no? Pero quería ponerlo de RIN sobre todo porque los tiempos, la diferencia de tiempo eran muy coherentes, menos en el T3, que había una diferencia de medio segundo, ¿no? Entonces, si tú el año pasado eras capaz de rodar medio segundo más, o sea, si más o menos rodabas medio igual en los demás parciales, pero en uno pierdes medio segundo, es que tu moto en puesto a Bueno, punto está lejos de la que pero tenía el año date pasado. cuenta que la teoría, o sea, normalmente si comparásemos lo que hemos hecho, el test del año pasado con el test de ahora, el discurso sería, hombre, no lo puedes comparar porque ha habido toda una temporada de evolución, como Sí, diciendo, las motos ahora son mucho mejores. Y es lo contrario. Después de toda una temporada de evolución, ¡ping! Bingo, están por detrás. y te digo más, o sea, y para colmo, hay que recordar que ni en 2020 ni en 2021 se corrió en Malasia. Entonces llegamos a 2022 con el primer test. Ahora hemos corrido, los pilotos han tenido el primer test, han tenido la carrera esta y ahora han llegado. O sea que Es era para brutal, que es se brutal, hubieran bajado esos tiempos. es brutal. Bueno, me ha gustado, está interesante, está Bueno, pues al final yo interesante. quería intentar arrojar una esperanza de que Honda estaba un poco más cerca, pero me he comido mis números. Oye, Marc, tú celebra el cumpleaños de hoy, que ya, Sí, eso que te quiten lo bailado, que si te esto quiten le lo llega a bailado. Mark, que por lo menos que sepa que tenga el ánimo de que Raine con 30 años ganó su primer título y que pudo ganar cuatro más, o sea que con 34 podía haber sido, no con 34, con 33 casi que consigue el cuarto. Oye, tú que eres el señor de los números, Valentino el último lo ganó con cuánto, con qué edad, Pues creo que con 32, pero te lo tendría que comprobar. pero ya han pasado los 30, ¿no? Sí, eso Muy seguro. bien. Pues nada, chicos, nos quedamos por aquí. Esperaros un momento que tengo que hacer un invento como el de antes. Bueno, hasta Hasta la luego. próxima. Hasta luego.